versículos 20 y 21. 20 y 21 de la carta a los Efesios. Así es que le invito a que usted tome su tiempo para que pueda identificar el texto en sus Biblias, se pueda poner en pie y que leamos juntos el capítulo 3. Lo vamos a leer completo. ¿Le parece bien? Entonces, desde un tiempo, el libro de los Efesios está en el Nuevo Testamento. Adelante de las cartas de Pablo está Romanos, Primera, Segunda, los Corintios, Gálatas y la siguiente es Efesios. Entonces ya está casi despuesito de la mitad del Nuevo Testamento, ahí la va a encontrar. Y si ya la tiene, entonces vamos a leer. Yo voy a leer la palabra de Dios en la versión de las Américas, por si encuentra alguna diferencia. Es lo mismo en diferentes palabras. La Biblia de las Américas, en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, dice de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu infinita bondad. Gracias, Padre, porque tenemos hasta el día de hoy la libertad para poder abrir tu palabra y poderla estudiar y poderla explicar libremente y sin ninguna persecución, Señor. Gracias por ese privilegio. Permítenos atesorarlo y ahora permítenos llegar a tu palabra y permítenos exponernos delante de ella para que tú a través de ella nos corrijas, nos redargullas, nos instruyas en justicia, Señor, que nos muestres qué debemos hacer para poder agradarte y para poder ser cada vez más parecidos a tu Hijo Jesús. Tómanos en tus manos, Señor, y permíteme ser fiel al momento de explicar tu palabra. Trae a mi mente todo aquello que he leído, que he observado, que he estudiado. Te amamos, Señor, que la gloria y la honra solamente sea a ti, Dios, porque tú creaste, Señor, tú diseñaste este plan de salvación para nuestras almas, que sea la gloria a tu Hijo Jesucristo, quien nos ha redimido, y a tu Santo Espíritu, quien nos transforma. Te amamos, Señor, eres nuestro mayor tesoro. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar sus lugares antes de que se me olvide, porque luego, pues, estamos a distancia
Y como no los veo, se me olvida decirles, puede sentarse. Y entonces resulta que ya voy en el punto 3 y me acuerdo, ¿no? No les dije que se sentaran, no pueden tomar su lugar. Oye, hermano, yo no sé usted qué piensa, pero fíjese que yo le voy a confesar y abrir mi corazón. Tiene un hermano, Isaac Hernández, que es medio fan de Star Wars, de los cómics. Desde chiquito los leía, hermanos, compraba mis revistas y los leía. Y ahora que salen las series y las películas, cuando tengo chance, pues ahí los voy viendo. Y a veces no los puedo ver como mucha gente lo hace, que se queda toda una noche viéndolos y se acaba la serie en una sola noche porque no se contiene. Yo no, yo tengo que ir viéndolos poco a poco y cada vez que se puede. Y a veces, ¿sabe qué? Es un poco, no estresante, pero se siente una ansiedad porque uno dice, híjole, se está quedando re bueno el capítulo y no voy a tener tiempo en las siguientes semanas de ver qué va a pasar y ahora qué voy a hacer. ¿No le ha pasado eso? Le platiqué eso a mi hija y me dice, ay, papá, se quedó re buena. ¿Y ahora cuándo vas a poder? Pues ahora que se pueda, ¿no? Y yo no sé si le pasa eso. Bueno, pues espero que le pase lo mismo con la Biblia. Porque mire, estamos leyendo un capítulo donde Pablo nos dice algo que jamás Dios había dado a conocer. Imagínense, todo el Antiguo Testamento estaba centrado en el pueblo elegido de Dios son los judíos. Dios se da a conocer a través de los judíos, su pueblo es el judío, y de repente llega el Nuevo Testamento y Dios le revela a Pablo que los gentiles también son adoptados por Dios, van a ser hechos, van a ser su pueblo, su familia. Y entonces, a raíz de esto, Pablo estalla en oración y empieza, dice Pablo, yo por eso oro por ustedes, oro por esto, por esto, por esto. Y después, Pablo ya no se contiene. Y este es el corazón, hermanos, este es el corazón de un hombre que su vida es Dios. Es un corazón que de repente, al acordarse de lo que ha hecho Dios y lo que Dios puede hacer en la vida del creyente, su corazón estalla. Yo no sé si le pasa, pero de repente, hermano, usted está viendo una película o está viendo su deporte favorito y usted no lo ve bien. No, hermano, usted no lo hace así. Usted está bien viendo el juego, ve que está su equipo favorito y ve una buena jugada y ve que va a anotar y usted no lo hace bien. Hermano, yo no le creería. Usted se para y le dice, sí, ¿cómo no? ¡Gol! Bueno, los que nos gusta el fútbol o el americano, sí, ¿cómo no? Usted lo hace. Yo no sé por qué de repente nos podríamos limitar con las cosas de Dios, cuando son más grandes, son eternas y son inmensas. Vea Pablo. Pablo estalla en el verso 20. Su corazón no se puede contener. Está pensando, meditando en el misterio de Dios. El pueblo gentil es ahora pueblo y familia de Dios. Yo oro por ustedes y cuando empieza a reflexionar quién es Dios, su corazón se empieza a inflar por la majestuosidad y la grandeza de Dios y va a ir sumando en estos versos que vamos a estudiar palabra tras palabra tras palabra para hacer una pirámide inmensa que estalla literalmente en devoción, en reconocimiento de nuestro Dios. Esto es impresionante, hermanos. Espero que se emocione como yo me estoy emocionando, porque es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque ese Dios de Pablo es su Dios y es mi Dios. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Y entonces uno termina diciendo, ¡guau! Ese es mi Señor. Ese es mi Dios. A ese Dios pertenezco como familia. Ese es mi Señor. ¿No sabe qué haría? Me voltearía y le diría, tengo un Dios que es impresionante. Y soy su familia, soy su hijo, me escogió, me eligió. Hermano, se tiene que emocionar. No lo puede decir frío. ¿Ahora me entiende? Pues vamos a ver qué es lo que dice Pablo, porque esto es simplemente impresionante. Así es que cuando usted y yo leemos Efesios 3, verso 20 al 21, observamos que Pablo estalló en adoración a Dios Pablo estalla en adoración a Dios porque él adoptó a los no judíos como su pueblo. El corazón de Pablo explotó por eso. ¿Y ahora eso qué relación tiene con Dios, con nosotros? Perdón. Bueno, que nosotros tenemos vemos aquí el corazón de una persona que adora a Dios. ¿Cómo es el corazón de una persona que adora a Dios? Pues ahí vamos a ver dos características que debiésemos apropiar y hacer nuestros. Un corazón que adora a Dios hace dos cosas. Un corazón que adora a Dios, primero, recuerda la obra de Dios.
Y un corazón que adora a Dios recuerda vivir para Dios. No hay de otra. Así es que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero no se duerma, ya le di los puntos. Acompáñeme, le voy a explicar por qué. Y vea lo que dice el verso número 20. Vea lo que dice el verso número 20. Observe, aquí viene el punto importante. Y aquel que es poderoso. Y dice el apóstol Pablo, y aquel. ¿Y a quién se refiere? Pues, hermanos, esto es como, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Pues se refiere a Dios. ¿Por qué lo decimos? Pues usted solamente se tiene que ir unas cuantas letras hacia atrás. Vea el verso 18. ¿A quién estaba orando Pablo? Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la oración que inició en el capítulo 3, versículo número 14, lo que está diciendo Pablo es aquí la continuación, es la parte climática de su oración, que se transforma de peticiones en un reconocimiento. ¿A quién? A aquel. ¿Quién? Al Padre, a Dios Padre, a nuestro Dios, al único Dios vivo y verdadero, el único Dios existente. Y dice Pablo, sí, y aquel que es poderoso. Entonces se refiere a aquel directamente a Dios, a nadie más. Es a quien está dirigiendo Pablo su oración. ¿Ok? Entonces ponga atención, porque va a ser una declaración importante del apóstol Pablo. Dice, y aquel que es poderoso. Y aquí viene algo bien importante. Pablo escoge la palabra correcta y escoge un atributo de Dios, algo que caracteriza a la persona de Dios. No dice, y aquel que es santo, y aquel que bien lo pudo haber hecho si él hubiera pensado, lo hubiera querido hacer. No dice aquel que es omnisciente, aquel que es sabio, aquel que es inmutable, que no cambia, aquel que es fiel. No, Pablo decide escoger una palabra clave. Dice, y aquel que es poderoso. Y sobre esta palabra poderoso va a ir sumando cuentitas, va a ir sumando atributos, va a ir sumando una serie de palabras que van a ir complementando y haciendo más grande esto. Entonces, observe bien por qué lo digo. ¿Por qué dice Pablo, y aquel que es poderoso? Dice Pablo, y aquel que es poderoso. Bueno, por la siguiente razón. Pablo va a decir, es que Dios es poderoso. Dios simplemente todo lo puede hacer. Pablo va a afirmar que Dios es poderoso, es decir, Dios es apto. Dios es apto para hacer cualquier cosa. Dios, su Dios y mi Dios, tiene la capacidad de responder ante cualquier circunstancia. Y esto es interesante y es importante, porque cuando dice que Dios es poderoso, está enfatizando que Él no depende de algo o de alguien para responder. Dios ya tiene esta virtud. Él tiene la capacidad y los recursos para contestar. Dios es poderoso porque Él es suficiente en sí mismo. Y eso es impresionante. Yo no sé si esto lo impresione o no. A mí sí. Porque si usted busca depositar su confianza en alguien, no la va a poner, su confianza no la va a depositar en alguien en quien usted tenga duda. Obviamente va a buscar a alguien que tenga la suficiencia y la capacidad. Entonces Pablo dice, pues mi confianza está puesta ¿en quién? En Dios, que es poderoso. Esto debe ser alentador. Esto es alentador y le voy a decir por qué. Y quiero ser muy prudente y muy cuidadoso. Pero nuestro Dios y nuestro Señor no es como los dioses con D menor que se crean las personas en su mente. Mire, esos dioses que se inventa la gente, bueno, nosotros les llamamos ídolos. Decimos, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Y dice la palabra de Dios, tienen pies, mas no andan. Bueno, nosotros vemos en el Antiguo Testamento que esos dioses, esos ídolos que se crea la gente, pues no siempre respondían, más bien nunca respondieron. E incluso la gente, para acercarse a ellos, necesitaban considerar si esos dioses se encontraban de un buen humor para atender sus peticiones.
¿No se acuerda aquella vez que está el profeta Elías, él solito contra un montón de profetas de Baal? Y que están, y que él dice Elías, vamos a mostrarle al pueblo quién es el verdadero Dios, el Dios que mande fuego del cielo y que haga caer fuego del cielo y que consume el holocausto y que consuma todo. Ese es el Dios verdadero. Y aquellos cientos profetas de Baal empezaron a adorar, danzar, se tasajeaban, gritaban, aullaban, intentando llamar la atención de su Dios. ¿Y qué sucedió? Nada. Y todavía Elías sarcásticamente les dice, pues háblenme, tal vez está de camino, tal vez duerme. Pues es Dios. A ver si está de contentillo para responder. Y cuando le tocó el turno a Elías, dijo, bueno, pues aún pónganme la más difícil. Vamos a llenar de agua aquí el altar. Y empezaron a vaciar y a llenar un montón de agua hasta que escurría. Y él se inclinó, dobló rodilla, oró a Dios y le dijo, no te pido que contestes por mí. Te pido que lo hagas para que le muestres a este pueblo quién es el único Dios en Israel. Y en eso cae fuego del cielo que consume las rocas y el agua y el holocausto. Nosotros confiamos en un Dios que es suficiente. En Él mismo es suficiente y tiene la capacidad de poder hacer lo que sea necesario. No es un Dios que nos atiende de acuerdo a si está con ganas, con gusto, de contentillo. No lo hace así. Dios simplemente responde. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. Él no tiene límites. Dios puede hacer lo que quiera porque no tiene límites. Ahora, la magnitud de su poder, ¿sabe? Se percibe por los versos atrás. Él tiene riquezas y no riquezas materiales, riquezas espirituales. ¿Y sabe por qué escoge esta palabra Pablo? Porque para podernos librar de nuestros pecados y adoptarnos como pueblo, se requería poder. Poder que solo podía emanar de Dios. Así es que aquí usted tiene la causa de todo lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que viene a continuación? A continuación, dice el apóstol Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, y aquel que es poderoso. Y entonces, usted no se va a acercar ante Dios de cualquier forma. Recuerde, esto Pablo lo está diciendo ¿cómo? En oración. Así es que cuando Pablo llega y empieza a orar, él lo primero que recuerda es que Dios es poderoso. Esto lo tuvo que hacer un Dios poderoso, hacerlos parte de su familia, perdonarle sus pecados, quitar los pecados que le estorbaban a este pueblo para acercarse a él. Así es que, ¿sabe? Esto muestra que Pablo se sabía que tenía que acercarse a Dios con una actitud humilde. Y esto Pablo ya lo mostró. Si usted pone atención, en el capítulo 1, versículo número 14 de Efesios, dice lo siguiente, que nos ha concedido como garantía nuestra herencia con miras de la redención de la posesión adquirida por Dios para la alabanza de su gloria. Y dice Pablo, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermano, usted tiene que tomar en cuenta, Pablo sabía que no podía acercarse a un Dios poderoso como si nada. Él necesitaba acercarse como doblando sus rodillas, teniendo una actitud interior de sujeción. Es importante que usted observe esto, pero si llega con devoción, con humildad, pero está emocionado. Y dice, porque Dios es ¿qué? Dios es poderoso. Dios es poderoso y vea, ya sabemos que es poderoso. Y si es poderoso puede hacer cualquier cosa. Pues Él lo deja más en claro. Porque Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundante. Y vamos por parte, porque yo le dije que aquí va usted a observar una pirámide. Es como una torre. Pone una pieza y después pone otra y va a poner otra y otra y otra con la única intención de que usted empiece a ver la grandeza del Dios que tenemos. Entonces dice Pablo, sí, y aquel que es poderoso para hacer todo. Dice Pablo, Él es poderoso para hacer ¿qué? Todo. ¿Y por qué dice esto? Pues bueno, quiere dejar en claro esta verdad de que Dios es poderoso. Y en efecto, si alguien puede realizar o hacer algo, el único que lo puede hacer, ¿quién es? Dios.
Es el único que tiene esta capacidad de lograr o realizar algo. De hecho, es tan claro y tan evidente esto, de que es el único que puede realizar o hacer algo, que por eso otras versiones, esta parte la traducen de una manera distinta. Por ese motivo, lo traduce la Biblia la Biblia de Jerusalén: Dios puede hacer todo. Así de claro, lo dice la Biblia de Jerusalén. Dios puede hacer todo, puede hacer cualquier cosa. Y Pablo ya dice, sí, Dios puede hacer todo, a él no está limitado, y por eso dice ahora, y para hacer todo lo hace de una manera mucho más abundante. Ahora vea, no dice Dios es poderoso para hacer todo de forma abundante, no dice más abundante, más abundante. ¿Y sabe por qué está escrito así? Y está bien que se escriba de esta manera. Dice más abundante, y parece redundar. Puede hacer todo abundantemente. Más abundante, bueno, es que así está escrito en el idioma original. Usted, de pura casualidad, hermano, ¿ha escuchado la palabra hiper? Esto es genial, ¿eh? Porque usted seguramente ha oído de las hiperplazas, ¿no? O del hiper Soriana, ¿no? O bueno, ya aquí haciendo comercial, no importa, ni paga nada, ¿no? De regalías, nada. Entonces, hiper Soriana, hiperplaza comercial. ¿Por qué? Porque se habla de algo inmenso, en donde está a la disposición, ¿qué? Lo necesario para el consumo de la gente. Entonces, esta palabra que dice Pablo, para hacer todo mucho más, se traduce el más, se nos traduce de la palabra griega hiper. Así. Entonces, cuando dice Pablo, mucho, puede hacer mucho más, puede hacer todo, hiper. Puede hacer más como abundantemente. ¿Y qué cree? Que la palabra que se nos traduce como abundante trae nuevamente escrita la palabra hiper y otra. O sea, dice Pablo, Dios puede hacer todo mucho, hiper abundante. ¿Ya le quedó claro? ¿Qué está haciendo Pablo? Está enfatizando que Dios puede hacer ¿qué? Mucho más. Dios es todopoderoso y puede hacer todo y mucho más. Y hace las cosas. La idea es que Él puede hacer las cosas por encima de lo que usted puede esperar. Dios puede hacer las cosas, yo, por encima, superando lo que usted puede esperar. Entonces, aquí usted debiese reflexionar en algo, debiese considerar en algo. Cuando usted está en medio de una dificultad, de un problema, y que va en oración, y a veces dice, pues ya no me queda otra más que orar. Pues más bien no debiese decir, pues ya no me queda otra más que orar. Es lo primero que debiésemos hacer. Tendríamos que decir, pues ahora voy a hacer lo primero que tengo que hacer, que es que orar. Y debo de ir confiado, doblar mis rodillas, porque yo sé que mi Padre es el Dios que todo lo puede hacer y que lo puede hacer en una expectativa superior a lo que yo pido o necesito que actúe en mi vida. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Porque esto es un bálsamo para la vida diaria. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a tener dificultades en nuestra vida? Y a veces estamos, hermanos, la verdad estamos regando porque estamos angustiados cuando tenemos de nuestro lado al Dios que todo lo puede hacer, que lo puede hacer más y más abundante. ¿Ya me entendió? Dígame si no es impresionante. ¿Y sabe por qué es impresionante? Porque Él resolvió el mayor problema que usted y yo teníamos, que era el problema de estar separados de Él. Éramos sus enemigos y Dios no lo pasó por alto ese problema. Él dio la solución y la solución iba con todo poder y entonces nos resolvió la vida de una manera que superó totalmente nuestras expectativas. Lo hizo de una forma superior. Y si Él hizo eso, puede volverlo a hacer a favor de usted. ¡Guau! Dígame si esta oración de Pablo no es simplemente impresionante. Estamos entrando en el corazón de un adorador que dice, Dios hace todo y lo puede hacer todo mucho más abundantemente, hiper abundante. Y ahora, pero déjeme decirle algo más, porque cuando usted dice abundantemente, yo siempre cuando hablo de esto de abundancia, siempre me viene a la mente la imagen cuando usted está disfrutando una buena bebida. Bueno, me refiero a una agüita, ¿no? Una agüita fresca, y empieza a servir su agua
y empieza a vaciar el agua o el refresco y es tan abundante que ¿qué sucede? Que se le empieza a desparramar y dices, no, que no se tire y le está disfrutando. ¿No le ha pasado? Bueno, es que Dios resuelve nuestros problemas. Dios actúa de manera abundante. Él puede hacerlo todo de una manera abundante. ¿Sabe cómo podríamos comprenderlo? Lo hace de una manera copiosa. Todas las cosas las hace copiosamente, es decir, desbordante. Las hace de manera incomparable. ¡Wow! Las hace de forma incomparable. Dios todas las cosas las hace en nuestro favor o a nuestra vida de manera incomparable. De hecho, así vuelve a mencionar la Biblia de Jerusalén. Así es que quiero resaltar que Pablo está determinado a enfatizar que Dios es todopoderoso y puede hacer todo mucho más abundantemente o copiosamente. Y por eso es que utiliza 2 veces la palabra hiper, lo puede hacer más y más. Y lo puede hacer abundante. Y cuando Dios actúa o responde en nuestra vida, lo hace en esta medida. Así es que usted puede estar tranquilo que lo que sucede en su vida es el resultado de lo que Dios hace de manera abundante. Oye, pastor, ¿y cuando tengo problemas? Sí, cuando tiene problemas, Dios está trabajando y está utilizando su poder en su vida y lo está usando y está respondiendo de manera abundante. Ay, ¿y por qué Dios actúa y responde a nosotros a veces? Si responde de manera magnífica y extraordinaria en nuestra vida, ¿por qué es que a veces nos permite atravesar por dificultades? Bueno, ahorita lo vamos a observar. Eso tiene una razón. Ahora quiero que usted me acompañe porque dice el apóstol Pablo, va a seguir sumando escalones a lo que ya dijo. Va a añadir escalones a la pirámide. Vea una pirámide. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y aquí viene algo que es sorprendente. Abra sus ojos, ponga atención, porque dice Pablo, Dios hace todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es que Dios responde de una forma conveniente a pesar de nosotros los creyentes. A ver, ¿cómo? Sí, Dios responde de forma conveniente a pesar de mí, que soy creyente. ¿Y eso cómo está? ¿Por qué lo dice, pastor? Porque, bueno, muchas veces lo que damos por hecho aquí primero es que los cristianos, ¿qué hacemos? Pedimos a Dios. ¿O usted no pide a Dios? Claro, pedimos. ¿Y regularmente cuándo pedimos? Bueno, pedimos a Dios cuando regularmente lo hacemos más cuando tenemos grandes dificultades. Y cuando lo hacemos en dificultades, usted lo hace de una manera suplicante. No me va a dejar mentir. Si tiene problemas, usted no llega y llora y lo hace. Señor, pues esto. A veces se nos desborda y decimos, Señor, ayúdame. Sabes que tengo problemas, estoy viviendo en dificultades, en adversidades. Ayúdame. No puedo más. Ya no tengo fuerzas. Me quiero rendir. Me siento solo, me siento abatido, estoy cansado, quiero tirar la toalla. ¿No le ha pasado? ¿No le ha ocurrido eso? Dios lo sabe. Pero ¿sabe? Creo que a veces debiésemos considerar que con ese mismo ímpetu, deseo o emoción, debiésemos orar continuamente. No sé por qué tendemos a ser más fervientes cuando estamos en dificultades. Debiese ser un gusto y un placer el dar oraciones que procedan con una sinceridad y profundidad de corazón, que lo lleven a este punto, ¿no? De involucrar todo nuestro ser. Ahora, si usted es así y es un tanto frío y así se siente bien, no hay problema. Así es usted, hágalo, está bien, pero hágalo, suplique, pida a Dios, pero en forma de súplica, sabiendo que cuando se acerca a Él, está ante un Dios que es todopoderoso, que todo lo puede, que le va a responder de una manera mucho más abundante a lo que usted pida, a lo que usted pida. Dios lo hace cuando usted se acerca a Dios de forma suplicante. Dios se está acercando a alguien que es superior, que a alguien que usted está anhelando su presencia y que Dios le va a responder mucho más fuerte o más alto a las expectativas de lo que usted incluso está pidiendo. Ahora, quiero que observe algo más. Nosotros no solamente pedimos
sino que nuestra petición, aunque es un acto de fe y de profunda confianza, observe algo, no desconecta nuestra capacidad intelectual. Esto es algo simplemente maravilloso, porque una acusación que recurrentemente se nos hace a los creyentes es lo siguiente: ay, ustedes son de una mente bien elemental. ¿No le han dicho eso? Y ustedes, ¿cómo me dices eso? O sea, me estás diciendo que soy medio zorrillo, medio atolondradito. No, yo sé que oro y mi oración y lo que yo creo en Dios, en eso también va inmiscuido mi intelecto. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Dios. Sé lo que ha hecho en mi vida. Sé cómo ha resuelto mi mayor problema. Sé lo que ha hecho Cristo a mi favor. Sé lo que hace Dios en mi vida. Cómo me ha transformado. Cuando estudio su palabra, puedo observar a un Dios todopoderoso que actúa. Y cuando yo volteo y veo mi vida hacia atrás, puedo observar una y otra ocasión cómo Dios ha atendido y cómo ha obrado en favor de mi vida. Y algunas veces deja las dificultades, pero no puedo dudar que Él está conmigo. Así es que no me digas que no uso mi intelecto. Es más, ¿sabe? Yo tengo otra teoría. Mi teoría es totalmente la contraria. Los que mejor utilizan su intelecto son los cristianos, son los creyentes en Dios, los creyentes en Cristo. Utilizan sí un corazón lleno de fe y utilizan toda su mente para poder comprender quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, qué ha hecho en su vida, de qué los ha librado, cómo los ha transformado, cómo les da esperanza, cómo deben vivir, aun cuando el mundo les dice otra cosa. Esto es precioso. Esto es precioso. Los cristianos tienen claridad en la mente y su mente no está desconectada de su espíritu, de sus peticiones. Entonces, sí, nuestra fe, nuestra oración es un acto de fe y de profunda confianza, pero no desconecta el intelecto, porque pedimos y entendemos, y aún en base a lo que pedimos y entendemos, Dios supera nuestras peticiones. Así que los cristianos, al presentar las peticiones, lo debiesen hacer, al menos considerando de fondo lo que le están presentando a Dios, es decir, no llegar con oraciones, pues ahí llegué, yo lo que pude, lo que me acordé, no. Cuando me voy a sentar a orar y cuando veo que Dios obra en mi vida, yo estoy con la claridad en la mente de lo que estoy haciendo con Dios, porque estoy en el entendido de que no es solamente un discurso, sino que Dios está respondiendo y actuando a mi favor y yo debo de estar atento. Entonces, esta reflexión está relacionada en el conocimiento de que tenemos del carácter de Dios y su voluntad que se encuentra en la Escritura. Esto es lo que llena nuestro entendimiento. Y es oportuno enseñar que lo que pedimos o entendemos a menudo es muy limitado. Yo no sé si le ha pasado, pero conforme usted va avanzando en la vida, se da cuenta que lo que creía, que lo que pedía, pues era muy limitado, que necesitaba ir creciendo y madurando intelectualmente en lo que enseña la Escritura para poder pedir conforme al carácter de Dios o al propósito superior de Dios. ¿Sabe algo que me apasiona y me impresiona? Es que Pablo es un hombre que constantemente escribe sus oraciones y usted nunca encuentra una petición ahí medio superflua del apóstol Pablo. Ay, Señor, pues dame para el Play 5. No lo ven. Bueno, si alguien lo quiere, está pidiendo por eso, está bien, usted sabe. Pero Pablo siempre pide por cuestiones espirituales inmensas. Señor, utilízame. Hermanos, oren para que Dios me abra puerta y pueda predicar el evangelio. Y cuando usted ve que oro, yo oro por los colosenses o por los efesios, que Dios llene del conocimiento de la palabra su mente para que sean transformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Es que este era un hombre que tenía su entendimiento pleno en la Escritura y entonces su entendimiento y su conocimiento, sus peticiones estaban encausadas en quién era Dios. Entonces, esto es algo importante. Creo que no debe existir duda en la mente del creyente de que Dios es poderoso para hacer más de lo que podemos concebir. Dios siempre va a responder mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero lo va a hacer conforme a su voluntad y conforme a su propósito superior. ¿Cuál es este propósito superior? Pues Dios no siempre va a responder para librarnos de nuestras dificultades. A veces no es
Usted me puede preguntar, yo a veces le he pedido a Dios que me ayude en ciertas circunstancias y en lugar de quitarlas, las agudiza. Y uno dice, bueno, Señor, pues, ¿qué te estoy pidiendo mal? Y uno termina yendo a la Escritura y uno termina entendiendo que la voluntad de Dios es que yo viva en ese problema para que la imagen de Cristo sea formada en mí. Y uno dice, bueno, pues si le quieres hacer por eso, está bien, Señor. Nada más dame fortaleza, fuerza, fidelidad para seguir adelante y no rendirme. Y forma en mí la imagen de tu Hijo Jesucristo. ¿Qué tienes que cambiar? Así es que piensen esto, que era lo que decía hace un momento. Seguramente ningún creyente le va a decir que no cree que Dios pueda responder de una manera mucho más abundante de lo que pide o entiende. Pero entonces, ¿por qué pocos cristianos disfrutan del privilegio de verle hacer estas cosas en sus vidas? No todos observan esto, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. Observe, verso 20, final del verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Y dice Pablo, sí, es que aquí viene una segunda causa, una segunda razón por la que Dios contesta las oraciones. Porque dice que nos ha sido concedido que el poder, según el poder que obra en nosotros. Y aquí uno podría decir, ¿y cuál es ese poder que obra en nosotros? Bueno, recordemos que Dios actúa y responde al creyente porque Él es poderoso, eso es lo primero. Y al responder y actuar a nuestro favor, lo hace de forma sorprendente, ya lo dijimos. Pero aquí en la última frase del verso 20, encontramos que una segunda causa por la que Dios actúa en nuestro favor y responde a nuestras oraciones es porque lo hace según el poder que actúa en nosotros. Y ahora, ¿a qué se refiere con poder? No es un poder que surja de usted o que surja de mí, no es porque usted o yo seamos muy buenazos, no es porque tenga fuerza de voluntad o una capacidad especial, no. Nosotros no podemos hacer nada para alcanzar algo espiritual. El poder al que se refiere es un poder sobrenatural, el cual no se genera en mí. Ese no es el poder. Entonces, ¿a qué poder se refiere? Bueno, este poder, como lo dice el verso, obra. Es decir, trabaja u otorga la habilidad para hacer algo. Según el poder que actúa en nosotros, apunta, ¿sabe directamente a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que fortalece al creyente y que está activo en la vida del que cree en Cristo. ¿Cuándo llegó ese poder? Pues en el momento en que usted le fue predicado el evangelio, que se percató que había ofendido a Dios con su vida, le pidió a Dios perdón y que estaba arrepentido y aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. En ese momento, Dios otorga este poder. Es decir, es la presencia plena de Dios en su vida, la cual le dota de capacidad para hacer cosas que antes usted no podía hacer. Entonces, a partir de ese momento, Dios, el Espíritu Santo, Dios, óiganlo bien, porque decimos el Espíritu Santo y podemos pensar que es algo menor en calidad o en cualidades. No, el Espíritu Santo es Dios, con los mismos atributos. Dios está constantemente obrando en nuestras vidas. ¿Y sabe qué busca? Producir fruto. Y este fruto es el carácter de Cristo. La labor de Dios, el Espíritu Santo, es reprendernos de nuestros pecados, movernos a la oración, movernos a la adoración, impulsar nuestras vidas para que deseemos con un gozo pleno servirle. ¿Se da cuenta? Esta es una vida totalmente distinta a la que llevábamos cuando no éramos familia de Dios. Y cuando más nos rendimos a Él es todavía más efectivo para moldearnos a la imagen de Cristo. Y no es que el Espíritu Santo no pueda cambiarnos, pero es una realidad, es una enseñanza que va ligada en la Biblia. Dios tiene el poder para transformarnos a la imagen de Cristo, sí, pero también lleva una responsabilidad de parte del hombre de dejarse moldear. Cuando un cristiano no se rinde a la voluntad de Dios, a este poder, es decir, cuando no está dispuesto a buscar y a sujetarse a los mandamientos, no permite obrar al Espíritu Santo. Por lo tanto, la obra de Dios en esta persona es limitada. Y no existe una situación en la que el Señor no puede usarnos, siempre y cuando no estemos sometidos a Él. Dios no nos podrá utilizar si no nos sometemos a Él. Así es que
es interesante y es prudente. Más que interesante, es prudente que observemos esto. Aquí en estos versos, en este solo verso, ya se mencionó a dos personas de la Trinidad. Se menciona a Dios, que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero también hay una referencia a la persona del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que desea obrar en nuestras vidas. Pero la limitante podemos ser nosotros si no queremos sujetarnos a su gobierno. ¿Saben? Solo falta dimensionar el poder que aquí se menciona y que tenemos a nuestra disposición. Hermano, no es cualquier poder, es un poder impresionante que si usted lo quisiera contener en algún lugar, no se podría. Observe lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales? ¿Hoy lo escuchó bien? Ese es el poder que reside en usted, el poder que Dios utilizó para levantar a Cristo de entre los muertos y para sentarlo a su diestra, para hacerlo ascender al cielo y ponerlo a su diestra. Si ese poder está a nuestra disposición, entonces la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Por qué no llevamos vidas en esa dimensión? Bueno, porque nosotros obviamente estamos luchando con nuestro pecado, pero si usted deseara someter a Dios esta condición de vida, Él podría darle la capacidad para llevar una vida eterna, plena. ¿Ya se da cuenta? Esto es lo que se refiere Pablo. Y el poder que realmente está obrando en nosotros solo tiene que ser ejercido un poco más para lograr maravillas en nuestra vida. Y no estoy hablando de milagros. ¿Sabe cuál es el mayor milagro que puede producir el Espíritu Santo? Su santificación. Que usted sea totalmente distinto a lo que era antes. Y entonces se parezca cada vez más a Cristo. Entonces, hermano, vea, esto es simplemente sorprendente. Pero quiero invitarlo a que vayamos más adelante. Déjeme apurarme, porque le dije que en estos versos Pablo estalló en adoración a Dios por haber adoptado a los no judíos como su pueblo. Y que estos dos versículos nos muestran el corazón de una persona que adora a Dios. Y un corazón que adora a Dios recuerda la obra de Dios. Ya recordamos la obra del Padre, recordamos la obra del Espíritu Santo, pero también vamos a recordar la obra del Hijo. Observe lo que dice el verso número 21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo. Un corazón que adora a Dios recuerda la obra de Dios, pero también recuerda, ¿sabe qué? Vivir para Dios. Recuerda que debe vivir para Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque dice el texto, a Él sea la gloria. Y cuando menciona la gloria, nos sorprende que después de observar la obra de Dios Padre y del Espíritu Santo, Pablo en oración se dedique a dar gloria. ¿Y qué es dar gloria? Bueno, ¿qué significa esto? Parece una declaración sencilla, pero está diciendo es que Dios es digno de grandeza, de reconocimiento, de alabanza, de adoración. ¿Por qué? Porque no hay otro como Él, no hay otro que haya hecho lo que Él hizo con nosotros. Bueno, primero, alguna vez me dijo alguien, entonces Dios es megalómano. No, para nada, le dije. No es que Dios esté deseando, porque sí, recibir adoración, ¿no? Pero le dije, ¿eso tú lo piensas? Porque tú crees que Dios es como cualquier hombre y Dios no es cualquiera. Dígame quién más existe como Dios. ¿Quién es creador? Nadie más que Dios. ¿Quién es sustentador? Nadie más que Dios. ¿Quién es eterno? Nadie más que Dios. Porque Él es Dios, es digno de recibir esto. Se acabó. No es un simple mortal, no es un simple ser creado, es Dios. Y por eso es digno de recibir, ¿qué? La gloria, la dignidad, la alabanza, la adoración. Dios es digno de ser glorificado porque Dios es digno de ser glorificado porque no hay otro como Él. Punto, se acabó. Dios es digno de gloria porque a Él se le debe todo el crédito, ¿sabe de qué? Del plan de la salvación de nuestras almas y de la obra de la gracia, tal como se llevó a cabo para adoptar un pueblo que no era el suyo. Glorificamos a Dios cuando reconocemos su sabiduría y su poder.
¿Sabe? Esto es impresionante. ¿A quién se le hubiera ocurrido un plan así para salvar a los hombres pecadores? Pero solo cuando somos de verdad efectivos en llevar una vida sujeta en obediencia a Dios es que le podemos dar gloria y le podemos reconocer y le podemos dar a conocer su grandeza. Y ahora observe, porque dice, a él sea gloria ¿en dónde? En la iglesia. Ahora Pablo aquí indica la razón por la que Dios recibe gloria en la iglesia. Y bueno, hermanos, ¿cómo no va a recibir gloria en la iglesia? Si solamente hay bueno, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué escoge a la iglesia? Porque si hay un grupo del que debiera brotar gratitud sin fin para Dios, es la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Pues, ¿quiénes son a los que ha salvado y redimido de sus pecados? ¿Quiénes han sido perdonados? ¿Quiénes han sido reconciliados con Dios a través de la muerte de Cristo Jesús? Pues esa es la razón por la que hemos sido perdonados. Y ahora porque somos perdonados, somos parte de la familia de Dios. ¿La iglesia no le va a dar gloria? Claro que le va a dar gloria. La iglesia, los creyentes, son el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Y somos el grupo de personas reconciliados, redimidos por Dios. Y, ¿sabe? Nosotros eternamente daremos testimonio de esto. Lo damos ya aquí. Damos gloria a Dios. Cuando usted le preguntan, ¿de verdad crees en Dios? Pues yo espero que usted diga, claro, yo creo en Dios. ¿Cómo no voy a creer en Él? Si Él me salvó, me rescató, mira, me ha hecho otra persona, soy distinto. Tengo una vida plena, no libre de problemas, pero sí una cosa, que en medio de los problemas está Dios y actúa más poderosamente de lo que pido o entiendo. Hermano, ¿cómo no le vamos a dar gloria? Y cuando partamos de este mundo, un día partamos de este mundo, ya sea que Cristo venga por nosotros o Él venga, ya sea que Cristo venga por nosotros, perdón, o Él nos lleve. Vamos a ir al cielo, a la eternidad, a dar gloria y vamos a estar ahí presenciando todo y vamos a decir, sí, Señor, eres digno de gloria. Dios, eres digno de recibir mi adoración. Me salvaste y yo hoy estoy aquí. Somos el testigo eterno. Así que como observamos, la gloria de Dios se manifiesta por toda la eternidad en la iglesia. Ahora emociónese. ¿Ya ve por qué es importante congregarse los domingos? ¿Ya ve por qué es importante reunirse los jueves a las 7:30 y a las 8 de la noche? Porque como grupo, como cuerpo, estamos dando gloria, reconociendo a aquel que diseñó un plan para salvarnos. ¿Sabe por qué es importante hacer una fiesta tan enorme de 16 años, 4 predicaciones? Porque somos testigos y somos testigos de que Dios es digno de gloria. Él nos rescató, Él nos salvó. Así que como podemos observar, como iglesia cumplimos esto, cada uno de nosotros, cuando destinamos tiempo, ¿para qué? Para estar aquí en los servicios de alabanza. Cuando damos gloria a Dios, cuando nuestras vidas se enfocan en lo eterno y no en lo vano terrenal. Cuando damos gloria a Dios, cuando usted y yo llevamos vidas puras, intentándonos abstener del pecado. Cuando tendemos a la obediencia y a despreciar aquello que nos quiere atar como el pecado. ¿Sabe cuándo más damos gloria a Dios? Cuando vamos y predicamos el evangelio a aquellos que viven en oscuridad y en desesperación y usted vive en plenitud. Ahí damos gloria a Dios. Somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia cristiana Renovación y damos gloria a Dios. Es hermoso, hermano, que usted y yo consideremos, es hermoso considerar que Dios recibe gloria y recibirá gloria eternamente de parte de nosotros, que nos hizo su pueblo cuando éramos alguien desconocido y lejano. Y no solamente Dios recibe gloria en la iglesia, sino recibe gloria en la iglesia y en Cristo. Le dije, un corazón que adora a Dios, recuerda la obra de Dios Padre, la obra del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo y la obra de Dios Hijo, de Cristo Jesús. ¿Por qué dice esto Pablo? ¿Por qué dice, y a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús? Bueno, ¿por qué recibe Dios la gloria en Cristo? Pues es muy sencillo, entre comillas, ¿no? Pero déjeme decirle por qué. La gloria se relaciona con Cristo porque
denota que este acto de adoración debe realizarse ¿sabe en conexión a qué? A la obra y a la persona de Cristo, porque Él nos redimió, Él nos reconcilió. Es decir, para que esto pudiese ocurrir, Cristo decidió momentáneamente dejar de recibir la adoración que tenía en los cielos, bajar como un hombre, vivir en este mundo como un hombre común y corriente, llevar una vida desde su nacimiento hasta su muerte en perfecta sujeción a Dios, padeciendo lo que se padece en esta vida. Olió el polvo, sintió el calor, sintió dolor, se vio tentado, pero no pecó. Predicó a aquellos, una vez que inició su ministerio, le despreciaron, le tomaron de a loco, lo intentaron asesinar no una vez, varias veces. Siguió adelante, siguió enseñándole a hombres imperfectos, testarudos, tercos, y a pesar de eso su corazón seguía adelante porque se sujetaba al Padre. Y cuando llegó el momento oportuno en su vida, subió a la cruz, recibiendo un castigo que no debiese recibir. Fue colgado en una cruz, extendió sus brazos, fue flagelado, fue vituperado, fue humillado y entregó su vida. Y cuando entregó su vida dijo: consumado es. He acabado todo lo necesario para que los que tú has elegido, Padre, desde antes de la fundación del mundo, ahora sean reconciliados contigo. Y sabe, era un secreto. Ahí estaba su nombre, el suyo y el mío. Eso es maravilloso. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo. Hermano, es sorprendente y usted debe de tener esto en mente. Dios me eligió. Cristo murió por mí. El Espíritu Santo me hace apto para llevar la vida que a Dios le agrada. El corazón del adorador no puede olvidar esto. Lo tiene presente en su mente. Totalmente. Cada uno de sus días debiese tenerlo. Cada uno de las horas, de los minutos, de los segundos. Decir: Dios, sé lo que has hecho por mí. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo. Y Pablo va a terminar y a redondear con lo siguiente. Él va a decir: y a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Sí, literalmente, por todo el curso de los siglos. Y esta es una manera de externar: a Él sea la gloria eternamente. Prepárese, porque esto es lo que usted y yo empezamos a hacer. Si no lo ha tenido consciente desde que empezó a ser creyente, ya lo tiene desde ahorita. Pero usted y yo fuimos librados de nuestros pecados para ser parte de la familia de Dios. El propósito supremo es que sea parecido a Cristo y que al ver esto en su vida usted rinda gloria abundante a Dios con su vida, con su entrega. Y si se puede, con sus palabras, y lo adore. ¿Se da cuenta por qué me emocioné cuando leí la oración que nos mandaron? Porque eso es un corazón que se desborda en adoración, que ve a Dios en todas partes, actuando en su vida, en su favor. Si no lo había tenido presente, es nuestra invitación como iglesia en esta mañana a que constantemente tengamos presente la obra de Dios en mi vida, que tengamos presente que he sido llamado a ser parte de la familia de Dios y estar en particular en la Iglesia Cristiana Renovación para dar gloria a Dios por todas las generaciones, eternamente. Y mire qué padre, perdóneme, qué emocionante, qué padre. Hermanos, es impresionante, es indescriptible. Usted está empezando a hacer lo que va a hacer por siempre en la eternidad. Despiértese y dígale: Padre, gracias por darme vida. Gracias por darme salud. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias por lo que me das, por lo que no me das. Gracias, Dios, por tu iglesia que me edifica. Gracias, Dios, por la enseñanza que recibo. Gracias porque tengo que cantar. Gracias, Padre, porque me has redimido a pesar de que soy un aferrado, un necio. Sigo fallando. Tú me has librado. Gracias, Padre, porque puedo predicarles a otros de ti. Gracias, Padre, porque tengo el privilegio de abrir tu Biblia. Gracias, Padre, porque soy renovado. Gracias, Padre, porque me has puesto en este lugar. Dele la gloria a Dios.
Dele la gloria al Espíritu Santo, dele la gloria a Cristo. Él la merece. Él es digno, porque no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Y sabe, y Pablo cierra con esto. Amén. Así sea. Que así sea. Que así sea, dice Pablo. Y sabe, me gusta mucho pensar esto. Cuando usted recuerda lo que ha hecho por Dios, debe de recordar que es algo pleno. Y me encantan las palabras de Judas. Y aquel que es poderoso, vea otra doxología, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, ante todo tiempo y ahora, por todos los siglos. Amén. La obra de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo, de Dios Hijo Jesucristo es perfecta, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Usted está asegurado, tiene asegurada su entrada al cielo. Y tal vez un VIP por estar en Renovados. No, hermano, eso no. Pero tiene su entrada en el cielo y está en renovación, que busca de una y otra forma edificarle. Aproveche las oportunidades, pero dele gloria, reconociendo que requiere usted vivir a la altura de lo que fue llamado. ¿Por qué? Porque está usted y yo estamos capacitados. Ya le dije cuál es la dimensión del poder. El poder es el mismo que levantó ¿a quién? A Cristo de entre los muertos. Efesios 1, 19 al 20. Y puede vivir para su gloria. Y vean Hebreos 13, 20. 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Ahí está. El mismo poder lo tiene a su disposición. Dígame sí o no. Debiésemos estar felices de pertenecer a la familia de Dios. Dígame sí o no. Debiésemos estar felices de saber que estamos en una iglesia que busca al Señor. Debemos recordar la obra de Dios en nosotros. Y cuando usted voltea y ve a todos los renovados, usted tiene que ver lo que Dios hizo por ellos, uno por uno. Dios los escogió antes de la fundación del mundo. Cristo vino a morir por ellos y el Espíritu Santo mora en ellos para transformarles. Y debe de recordar algo más, que como iglesia estamos llamados a darle gloria a Dios. Le damos gloria con nuestra vida. Cuando le buscamos, cuando nos sujetamos, cuando cedemos en todo. Dios nos ayude a hacer ese tipo de iglesia. Que en el año 17 no solamente seamos mejores cristianos, irreconocibles de lo que hoy somos, que seamos más, porque les hemos ido a predicar a aquellos que lo necesitan. ¿Qué le parece si no terminamos con una oración? No para pedir algo a Dios, sino para alabar por lo que Él hace en nuestra vida. Gracias Dios porque nos has hecho su iglesia. Gracias Dios porque nos permite ser parte de tu familia. Oremos a Dios. Padre, te damos muchas gracias. Qué maravilloso es llegar al corazón de alguien que te ama. Qué maravilloso es, Padre, encontrar el corazón de Pablo desbordado en reconocimiento de quién eres tú. Gracias por tu Santo Espíritu que lo inspiró y puso estas palabras en su boca y las puso, Señor, en este papel y que nos llegan a nuestros días, Señor. Ayúdanos, Señor, a darte reconocimiento por lo que haces. No permitas, Padre, que como iglesia, que como hijos tuyos, olvidemos la gran obra que has hecho a favor de nuestras vidas, detallada desde el principio de la eternidad, ejecutada en el momento perfecto para nuestra salvación por tu Hijo Jesucristo, aplicada a nuestra vida, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Padre, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no sorprendernos? ¿Cómo no impresionarnos? Pero, Señor, no basta con saberlo.
todo lo que entendemos y comprendemos, todo esto debe llevarnos a tener una vida que manifieste el carácter de tu Hijo Jesucristo. Es bonito, Señor, darte gloria con palabras. Es hermoso poderte decir con cantos, con oraciones, que te amamos, decirte que eres nuestro mayor tesoro, que esta vida no tiene sentido sin ti. Pero sobre todo ayúdanos, Señor, a darte gloria con nuestra vida. Padre, que sea tan evidente que somos tus hijos, que con tan solo vernos aquellos que nos rodean digan, este tiene algo raro. Ese es hijo de Dios. Y Padre, no queremos esto para ser soberbios o llamar la atención. No, queremos esto porque la idea es que a través de nuestro testimonio vívido, pero también por palabra, otros sean rescatados de ti. Ayúdanos. Este mundo necesita de ti. Hoy más que nunca te necesitan. O igual que siempre, pero hoy te necesitan y hoy es nuestro turno y estamos aquí. Y queremos ver, Señor, deseamos en nuestro corazón ver cómo, si es tu voluntad, nos utilizas para arrebatar gente de las garras del infierno, Señor. Te necesitan. Queremos ser utilizados para llevar gente a tus pies. Gente que abandone todo, que deje todo por seguirte, porque vale la pena. Porque eso es digno de ti. Te amamos. Gracias por la Iglesia Cristiana Renovación. Ayúdanos a ser iglesia y a ser cristianos fervientes, fervorosos a pesar de la distancia. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.